unas citazos que han dado para empezar. Oye, hay gente que ha estudiado. Está bien. Este segundo parcial, quiero que lean más. ¿Ya? El examen va a ser sobre 30 puntos y la participación de ustedes va a ser 10 puntos. No va a ser la participación, porque no están leyendo, no tiene sentido. Bueno, vamos a comenzar esta parte que es esa parte más emocionante de la gastroenterología, y es lo que todos los días ven, todos los relacionados con la producción de ácido, al exceso de la producción de ácido, las consecuencias de la producción de ácido, las enfermedades asociadas a la producción de ácido, desde una dispepsia hasta un cáncer. Todos los días los pacientes consultan, los compañeros revisan la consulta, todo es dolor epigástrico, 60% de las consultas son problemas relacionados con el ácido. Entonces necesitamos entender primero cómo se produce el ácido, dónde se produce, algunos detallitos más, vamos a recordar unas cosas, pero que ustedes necesitan saber el porqué de las cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito de la anatomía funcional para que ustedes puedan entender todo lo relacionado a la producción del exceso de ácido. ¿Ya? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, cuáles son los efectos del ácido clorhídrico, si nosotros tenemos un poquito de fisiología, hemos dicho, la principal función del ácido clorhídrico, ¿cuál es? La digestión. Cualquier alteración en el exceso o en el déficit de producción va a producir indigestión, ¿no? Indigestión. Que eso se traduce clínicamente, por ejemplo, en dispepsia y en indigestión. Entonces, cualquier alteración, una de las funciones principales va a ser la digestión. Tiene que digerir, principalmente proteínas y el resto. Pero la digestión es una de las principales funciones. Otra principal función, la función, por ejemplo, esta de defensa. Ese pH no permite que la mayoría de los microorganismos puedan vivir en ese medio, pero es un medio hostil, es un medio ácido, de 2.0, me he dicho antes, de 1.0 a 3.0, el pH normal del estómago es 2.0. Pues en ese medio hostil, difícil. Pocos casos se han visto, por ejemplo, de Helicobacter, de tuberculosis en el estómago, es un casito, pero en la mayoría de los que no sobreviven a este ácido. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos IVPs que supriman la producción del ácido, les decía, por ejemplo, en la terapia intensiva, no suprimimos mucho la producción de ácido. ¿Por qué? Porque no queremos quitar este mecanismo de defensa. Porque nosotros vemos el medio ácido, un medio alcalino, o ligeramente alcalino, ¿qué va a pasar? Las bacterias van a proliferar. El paciente que está en la terapia intensiva, está inconsciente, está intubado, va a broncoaspirar, va a dar neumonía nosocomia. Entonces, por eso tanto, cuidamos esta parte, ¿no? Cuidamos que el ácido clorhídrico cumpla esa función de defensa, que evita que microorganismos proliferen con facilidad en el sistema. Son unos mecanismos totalmente muy importantes, ¿sí? Una transacción, diríamos, muy importante, ¿no? Se está viendo mucho ahora, por ejemplo, que ustedes saben que en todo el mundo tenemos una microbiota, una microorganismos, millones de microorganismos, principalmente en el colon. Pero se dice que, por ejemplo, este ácido participa, o lo que haría también es mantener la microbiota gastrointestinal. O es una de las funciones también que tiene el ácido. Y ahora, por ejemplo, el estómago, está trabajando mucho con el estómago, se dice que el estómago podría tener una función también endocrina. No sé si ustedes han visto, ahora que de moda está, por ejemplo, lo utiliza leptina para inhibir, digamos, el apetito. ¿Quién la produce? El estómago. Pero tiene muchas funciones endócrinas en control del apetito, sobrepeso y obesidad. Se está utilizando mucho las hormonas que producen el estómago. Vamos a ver más adelante qué hormonas producen. Miren, todas estas enfermedades se producen por el ácido. ¿Qué pasa en el esófago, dijimos? El exceso de ácido, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar esofagitis. Inclusive vamos a hablar al barrio, inclusive al adenocarcinoma. El exceso produce también trastornos o problemas o patologías esofágicas.
¿Qué pasa con el estómago? Úlceras. Las úlceras, el exceso de ácido produce úlceras. Por ejemplo, ¿qué pasa con el síndrome de Sonic-Ellison? ¿Ustedes han escuchado esto? No lo escucharía porque siempre de fisiología, ¿no? Los famosos gastrinomas son tumores que están, en la mayoría de los casos, en el páncreas, que producen mucha gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? Produce ácido clorhídrico, estimula la célula parental para que produzca ácido. Entonces, a mayor cantidad de ácido, más úlceras. Eso es lo que pasa. Ojo, las úlceras pueden ser relacionadas con AINES, con el Helicobacter pylori, eso lo vamos a ver, con la hipersecreción de ácidos relacionada con este síndrome de Sonic-Ellison. Pero no solamente estos trastornos relacionados con el ácido tienen que ver con el estómago, también a nivel duodenal. A nivel duodenal también vamos a tener úlceras por AINES, vamos a tener úlceras por Helicobacter. Vamos a entender por qué el Helicobacter coloniza más esa parte del antro del estómago y el bulbo duodenal. Y también el síndrome de Sonic-Ellison. Ahora, y esta es una pregunta del examen que también se nos hecho, y esto es fundamental. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran las glándulas gástricas? Si nosotros vemos acá, dijimos, por ejemplo, las tres regiones anatómicas del estómago, ¿cuáles son? Fondo cuerpo, pues anatómicamente así extendido. Pero ¿cuáles son las regiones ahora funcionales del estómago? Dos. Las glándulas oxípticas, gástricas y las glándulas pilóricas. Esas son las dos regiones ahora funcionales y es lo que tenemos que entender porque ahí radica muchos de los problemas. Entonces decimos, ahora, ¿qué pasa o dónde está ubicada esta glándula gástrica? En su examen, por ejemplo, estaban las glándulas esofágicas, se encuentran en la mucosa o la submucosa. Submucosa. Produce el factor de crecimiento epidémico, está en la submucosa. Pero las glándulas gástricas están en la mucosa. Están en la mucosa. ¿Ya? Ahí están las glándulas gástricas. En histología hemos visto de ustedes. Pero vayamos entendiendo esto. A ver, esta glándula gástrica, esta es la glándula, esta es la que produce la gran cantidad de ácido y todas las sustancias que necesita el jugo, tiene jugo gástrico, ¿no? 2000 ml de litro, 24 cesáreas. Está todo lo que producen estas glándulas. Entonces, ¿cuántas partes tiene la glándula? 4. Esta es la bolsita gástrica por donde van los jugos gástricos a nivel del mismo. Por ejemplo, acá están las famosas células madre stem cell, que son las células madres que van a generar otras células de las glándulas. ¿No? Acá está el nombre. Dos, ¿qué más tenemos a nivel del cuello? Y a nivel del cuello, por ejemplo, tenemos estas células importantes, las células mucosas del cuello, que también se encuentran en la parte más superior, las células mucosas superficiales. Pero estas células producen principalmente moco y bicar, no nada, principalmente moco y bicar, porque protege el estómago del ácido. ¿Qué más tenemos? Cuello y fondo. Entonces, esas son las 4 partes que tiene la glándula. Y esta glándula tiene células endócrinas y células no endócrinas, se dividen en dos: endócrinas y células no. ¿Por qué endócrinas? Porque producen hormonas. Y células no endócrinas, ¿por qué no producen hormonas? ¿No? Y entre esas células tenemos estas. Por ejemplo, ¿qué les parece eso? Entonces ya con un poco vamos viendo cada glándula, dicen, de todo el estómago, doctores, ¿no? El 80% son glándulas oxípticas o gástricas. ¿Ya? Y solo el 20% son glándulas pilóricas. Solo el 20%. Ahora, yo necesito saber cada glándula qué tipo de célula tiene. O qué diferencia hay entre las dos glándulas. A ver, vean, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de glándulas? ¿Qué células hay más en una y qué células hay en la otra? ¿Qué dice con las células parientales, principales o las células parientales? Mira este morado. Célula pariental. Wow, ¿dónde hay? ¿En la otra hay? No hay. Célula principal. No se produce, ¿qué es la que produce ácido clorhídrico? Factor intrínseco, más importante.
Producen otras sustancias más, vamos a ver, pero las dos fundamentales, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. ¿Quién las produce? La célula parental. ¿Y dónde se encuentra esta célula parental? En esta glándula. Y luego les preguntan en el examen, ¿se encuentra en glándula pilórica? Nada que ver, más acá. ¿Y qué otras células tenemos? Entonces, a diferencia del otro, por ejemplo, que tenemos acá, del cuello, las células, por ejemplo, acá. Que también puede haber el otro, pero en mayor cantidad se encuentra acá. Las células que producen somatosta, vamos a ver, ¿no? Pero acá también, por ejemplo, acá en las células, en las glándulas gástricas, en los oxínticas y gástricas, no hay una célula. Y las células que producen gastrina. Vamos a ver cómo la gastrina estimula a la célula parental para que produzca ácido clorhídrico. Entonces yo debo saber las diferencias en la estructura, en la composición de las células de cada glándula. Debo saber qué tiene esta glándula pilórica y qué tiene esta glándula oxíntica gástrica. Se llama oxíntico porque produce ácido. Ácido. Ahora, si nosotros vemos un poquito más a profundidad, wow, ¿qué les parece? Muchas cosas, ¿no? Ya más complicado. Pero vamos a sacar algunas cosas importantes de esto. Endócrinas, bueno, de estas células hemos dicho, las que se encuentran en las glándulas, principalmente en glándulas oxínticas o gástricas, hemos dicho que son las células mucosas para que tienen mucosas superficiales del cuello, que produce moco y bicarbonato, que ya sabemos, porque se va a proteger, ¿no? Les va a dar la alcalinidad al medio, que va a neutralizar el ácido, ¿sabes? Esto nos da un pH de 7.0, lo alcaliniza y lo protege esto. ¿Qué células tenemos? Hemos dicho, las células parientales, ¿no? Estas son las principales. Ojo, ¿qué producen? Ácido clorhídrico. ¿Qué producen? Factor intrínseco. ¿Qué importancia tiene el factor intrínseco, por ejemplo? Absorción de vitamina B12, B6, absorción de vitamina B6, B12. Excelente. Creo que va a ser la participación, creo que. Muchos de los trastornos neurológicos que tienen, por ejemplo, los pacientes de la tercera edad, un paciente que tiene desabastecimiento, tiene desorientación, tiene que ver con la atrofia de la glucosa gástrica. Hay otros que toman IBPs de la edad, que producen atrofia de la glucosa gástrica. Por lo tanto, si no hay glucosa, no hay glándula. Si no hay glándula, no hay células. Y si no hay células, no hay factor intrínseco. El factor intrínseco permite a nivel de línea distal la absorción de la vitamina B12. El déficit de vitamina B12 ocasiona una anemia. La anemia perniciosa con megaloblastia y trastornos neurológicos. Muchas veces los pacientes que le hacemos la dosificación, al hacer la dosificación de vitamina B12 están bajitos. Les damos el estado neurológico de los viejitos se recupera. Ya, la anemia se recupera. ¿Dónde era el problema? El problema está en el estómago. Podemos hacer dosificación de vitamina B12. Pero y no solamente en el estómago, el problema es que ese estómago, esa célula parental no está produciendo factor intrínseco. ¿Qué me voy con esto? Si yo necesito que ustedes cuando les pregunten, sepan estas cosas, porque esto es medicina, no por qué. Siempre sé por qué. Eso es importante. Bueno, además del factor de crecimiento, igual que del estómago, eso. La glándula produce factor de crecimiento epidémico que predice para hacerlo se realice cada cosa. Eso es importante también. Y esta también la produce. Pero miren esto. Entre estas dos células hay una hormona que producen. ¿Vale? Esta leptina, actualmente los endocrinólogos, por ejemplo, no hay en Bolivia, no hay leptina, porque la leptina inhibe el apetito, hace que tú no tengas hambre. Cuando se está utilizando esto, ¿no ven? Muchos endocrinólogos para el control de sobrepeso y la obesidad y la evidencia de leptina. Entonces digo, pero oye, ¿dónde se produce? Acá está la China. También la produce esto. Entonces, en función a la fisiología de esta hormona, han dicho, bueno, entonces, ¿por qué no utilizamos leptina para tratar el síndrome metabólico, la obesidad, las dislipidemias? Ahora se puede tratar también. Entonces
yo necesito saber permiso, ¿no? Bueno, y las células principales, ¿qué hacen las células principales? Yo os voy a tocar en el examen, produce pepsina. Mentira, no produce pepsina. Las células principales producen pepsina. Pepsina. Pero no solamente eso, produce también grasa. Miren, pero doctor, ¿acaso el páncreas, las glándulas salivales producen grasa salivar? ¿Pero qué pasa con el páncreas? El páncreas también produce lipasa, pero el estómago también produce lipasa. Cuando hay, por ejemplo, necrosis del páncreas, estas células son las que un poquito tratan de compensar ese déficit de lipasa. Ya se produce mayor cantidad. Pero claro, no suple como ese del páncreas, ¿no? El páncreas produce mayor cantidad. Pero también sepan que ya acá, esta lipasa empieza a digerir las grasas. ¿Ya? Las grasas. ¿Y qué la produce? Las células principales. Ahora, tenemos células endócrinas. Dentro de estas células endócrinas, las células D producen somatostatina, dentro de las principales. Producen amilina que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, pero bueno, no vamos a entrar a profundidad. Lo que me interesa es la somatostatina, que inhibe la producción de la grasa. ¿Por qué hace el helicobacter? El helicobacter inhibe la acción de la somatostatina. ¿Y qué pasaría si el helicobacter la inhiba la somatostatina? Hay hipergastrinemia. Si hay hipergastrinemia, hay mayor producción de ácido. Si hay mayor producción de ácido, hay más úlcera. Entonces, a este nivel que el helicobacter digo, lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Cuando las células endocrinas, obviamente producen péptida diurética auricular, que ahora se está utilizando, por ejemplo, en las pruebas de laboratorio para determinar el datos de insuficiencia cardíaca, aquí dan el péptido en la diurética, que por él se está utilizando, ¿no? Como marcador de insuficiencia cardíaca. Las células enteroproteínas también ya saben, ¿no? De las células también esta, por ejemplo, acá, estas células GR o LAG secretan grelina. Estas estimulan el apetito. La grelina y la obesidad estimulan el apetito. Cuando el paciente tiene hipoglicemia, estas células las que hacen que tengan normoglicemia, que estimulan el apetito. Estas inhiben, estas las estimulan. Y por eso se dice que ahora el estómago también se está como una glándula endócrina. Yo decía, esto probablemente no les han dicho en la facultad de fisiología, pero creo que es importante que ustedes lo sepan, porque en un momento les van a comentar, les van a decir, les van a hablar, ustedes ya van a tener por lo menos una idea de lo que les están diciendo. Porque también eso pasa en el estómago. Estamos hablando de la fisiología normal del estómago. Todas estas sustancias producen estas proteínas, eso bien son proteínas, ¿no? Vamos a ver esto. Y aquí están, para que ustedes vean todo lo que es, ¿no? No voy a repetir solamente esto para que ustedes tengan conocimiento. Todo lo que está acá, qué hace cada una de estas hormonas, qué células las producen y qué funciones tienen. Las tienen que saber. Sí, como conocimiento tendrían que saber lo que les van a preguntar, chicos. Y vámonos a lo más importante que nos interesa a nosotros, a esta célula. Si todo tiene que ver con esto, wow. Entonces vamos a estudiar a esta célula, a la célula parietal. Entonces, vuelvo a repetir, esta célula parietal, por lo tanto, produce ácido clorhídrico y fosfolípidos. Si ustedes ven esta estructura, aparte de todos los organelos que tiene, hay un organelo que prima en esta célula parietal. ¿Cuál es? La mitocondria. No se puede decir la bomba de hidrógeno y potasio te pasa. Tiene que producir gran cantidad de ácido clorhídrico, va a producir, tiene que secretar hidrógeno. Para secretar eso, esta célula necesita energía. ¿Qué organelo nos da la energía? La mitocondria. Por tanto, esta célula tiene bastantes mitocondrias porque necesita energía. Esta célula, la bomba de hidrógeno y potasio, necesita energía y se la da la mitocondria. Dentro de lo más importante dentro de las funciones que tiene esta célula. Bueno, hemos dicho que el ácido clorhídrico tiene una función microbiológica. ¿Ya? 2.
El ácido clorhídrico, ¿qué hace? Convierte el pepsinógeno a pepsina. Por eso hemos dicho, por ejemplo, cuando nosotros alcalinizamos el medio, ¿qué hacemos? Hemos dicho, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta. Lo que yo quiero hacer ahora, eso es lo último y muchos premios han dado a raíz de eso, que el paciente tiene hemorragia digestiva alta, ¿no? Hipopulsoropéptica, como parecía. ¿Qué es lo que está pasando? Yo necesito subir el pH. Con los IBPs, cuando hacemos infusión, le colocamos 5 ampollas de omeprazol en 500 cc de fisiológico para 24 horas. Se dice que haciendo esa infusión de omeprazol, se sube el pH arriba de 6. Si yo no subo el pH arriba de 6, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy alcalinizando el medio y le estoy inactivando a la pepsina. Por lo tanto, la pepsina no cumple su función. ¿Y cuál es la función? De proteólisis, degrada las proteínas. Y las proteínas, la fibrina crece, una proteína. El coágulo de fibrina, que es una proteína. Por lo tanto, yo estoy estabilizando el coágulo de fibrina. ¿Qué estoy haciendo? Solamente con conocimiento de fisiología, nada más, alcalinizando el medio. Entonces, de esa manera logro inactivar la pepsina. Ahora, el ácido clorhídrico también me sirve para absorber hierro, vitamina B. Es importante también el déficit. Por ejemplo, ustedes han visto todos los carbohidratos de hierro tienen ácido ascórbico, ¿no? Porque eso permite la absorción de hierro, sirve para absorber calcio. El factor intrínseco es fundamental para absorber vitamina B. Entonces, vamos a seguir estudiando hasta nuestra otra célula. ¿Qué les parece? Quiero que estas cosas sepan. Quiero que estas cosas sepan para que entiendan. La idea es que entiendan. Miren, ¿qué pasa con la célula principal? Hemos dicho que esta célula principal secreta pepsinógeno. Ya la sé. ¿Qué hace? Secreta pepsinógeno, que es activado a pepsina, ¿no? Pero a un pH menor a 5.0. Empieza a bajar el pH, empieza a activarse la pepsina. Miren, entre un pH de 5.0 a 3.0, la activación es lenta. Pero si es muy rápida, cuando el pH es menor a 3.0. Entonces, el ácido hace que este pepsinógeno se active a pepsina. Pero requiere un pH menor a 3, para que la activación sea rápida. Ese medio está listo, ¿no? La pepsina hace su función, degrada las proteínas, todo. Por lo tanto, miren, la actividad de la pepsina es dependiente del pH. Acá tienen que utilizar ustedes conocimientos farmacológicos. Entonces, si depende del pH, lo voy a poner. Porque tú me dices, voy a poner. ¿Y qué dice? Mira, con un rango óptimo de actividad a un pH entre 1.8 y 3.5. Su actividad es óptima, funciona bien. ¿Qué pasa si el pH se encuentra por encima de 3.5? Si esto se dice colocado, porque eso es lo que hacemos en el hospital y así es como trabajamos las hemorragias digestivas. Ese es, digamos, el objetivo de hacer la infusión con omeprazol. Inactivo y estabilizo el coágulo de fibrina. Y la hemorragia digestiva, ¡pam! La que se nos mueve. Y eso usted también lo puede hacer. Además, esto puede hacerlo también muchas veces en el medio en que usted se encuentre. Si es ulceropéptica, nada. Si quieren pasar bien. Si no, ponga algún IBP o que disminuya o alcalinice el medio, pues entonces, eso hace las células principales. Ahora, ¿qué pasa con la célula parietal? ¿Qué les parece? Esto ya lo conocen, ¿no? ¿Cuáles son los vías de estímulo de la célula parietal para que produzca ácido clorhídrico? Tiene una vía de estímulo neural o nervioso, que todos ya conocen, ¿no? Es vía sistema nervioso, parasimpático, vago, acetilcolina. Miren, a través de su neurotransmisor, la acetilcolina,
va a actuar sobre la célula parietal, ¿no? Obviamente uniéndose a su receptor que se llama receptor LP3. Su receptor se une a célula parietal y estimula la producción de ácido. Se está viendo ahora que hay mucho de esto en el medio en que estamos. Se habla mucho por ejemplo, del eje cerebro-intestino. Se le dice del eje cerebro-víscera. O sea, ¿cuál es la relación del sistema nervioso central no solamente con el esófago, estómago y intestino delgado? Todos los problemas secundarios al estrés tienen que ver con esta vía también neuro. Una vez a comentar ese cerebro, vamos a analizar eso, pero tiene que ver con esta vía de estimulación de la célula parietal, vía neural o nervio. El otro estímulo principal es el hormona. ¿Cuál es la hormona que estimula que se produzca más ácido clorhídrico? La gastrina. Esta gastrina, ¿qué va a hacer? A través de se produce y el vía sanguínea pasa sobre sus receptores CCK2, se unen a esos receptores y estimula que ahí hace que esta célula parietal produzca también ácido, hidrógeno. No digamos todavía ácido clorhídrico, sino produce hidrógeno. Ok, vamos a ver más adelante. Al mismo tiempo que produce hidrógeno, produce ácido clorhídrico. Se unen los dos y forman ácido clorhídrico, pero ya en el medio gas. ¿Ya? No es que lo produce directamente ácido clorhídrico, produce hidrógeno. Vamos a ver un poquito más adelante en otro gráfico. El otro estímulo tiene que ver con la histamina. Las células endocromátinas producen histamina por vía paráquina. ¿Qué dice paráquina? Que una célula al lado del órgano estimula a esta otra. O sea, por vía paráquina, por vecindad. Esta célula endocromátina estimula a su célula también adjunta, que es la célula parietal, por vía paráquina. Pero es una de sus receptores H2 de histamina. Se une y hace que esta célula parietal produzca ácido. Estas tres vías estimulan a que esta célula parietal produzca ácido. Neural, hormonal y vía pan. Ahora vamos a ver los autores de Hull. ¿Qué les parece? ¿Quién inhibe y quién estimula? Esta es la célula parietal. Ahí está la bomba. La bomba, miren, dice hidrógeno, potasio, ATPase. ¿Ya? Hidrógeno, potasio, ATPase. ¿Qué pasa con esta bomba? ¿Quiénes las estimulan? ¿Quiénes las inhiben? ¿Qué hemos dicho con la estimulación? Acetilcolina hemos dicho, ¿no? Uno. Su receptor neural. Produce ácido. Hidrógeno. La otra hemos dicho, wow, hormonal. Que es la gastrina. Miren, la gastrina está viva también, igual que la somatostatina. Una por vía directa, otra por vía indirecta. Directa, actúa directamente a través de sus receptores CCK2 a nivel de la célula parietal y estimula la producción de ácido. Pero por vía indirecta actúa sobre las células endocromáticas. Y hacen que estas células también secreten histamina y colocan se unen otra vez a los receptores, ¿no? Y las células endocromáticas también uniéndose directamente estas células producen histamina a su receptor, estimula la producción de ácido. Pero siempre en presencia de ATP y calcio, ¿no? En presencia de ATP y calcio. ¿Y quién las inhibe? Somatostatina, por vía directa y por vía indirecta, o igual que la gastrina, ¿no? Directa sobre su receptor SSTR2, actúa sobre esta célula parietal e inhibe la producción, la inhibe. Pero por vía indirecta actúa a través de las células endocromáticas, inhibiendo la producción de histamina, por lo tanto inhibiendo la producción de ácido. Esta inhibe y esta estimula. ¿Ya? Entonces, eso sí, importante que ustedes sepan. Esto es lo mismo, ¿no? Si nosotros
vemos, por ejemplo, nosotros sabemos que el solo mirar, el solo ver, el solo olor, el solo ver hace que nosotros secretemos. Eso es una fase de la sección, esta es una fase cebálica. Nosotros vemos una comida y ya, ¿no? Sentimos un ardorcito en el estómago, como que ya, ¿no? Tragamos, dice un poquito, ya se sentió. En el oriente dicen tragando raringo, dicen, ¿no? En el oriente, porque como que ya degluto algo, ¿no? Esa es la vía C. Claro, aquí está haciendo por vía neopolar. Ya está produciendo ácido, pero solamente es el 70%. ¿Cuál es el principal estímulo en la producción de ácido? ¿Qué estimula el alimento? Ya, el alimento. Entonces, el 70% tiene que ver con la fase gástrica. ¿Qué pasa con el alimento? Por ejemplo, la fase gástrica, ¿qué hace? Va a digerir las proteínas. ¿Qué hace? El ácido. El ácido hace que las proteínas las digiera, las transforme. ¿En qué? En compuestos más simples. La glucosa, las proteínas que lo va a transformar aquí en péptidos y aminoácidos para que puedan ser absorbidos en el intestino. Porque así como proteínas no se van a absorber, sino péptidos más simples, principalmente aminoácidos. O los carbohidratos sin glucosa, sabor con glucosa. Entonces los tiene que digerir. ¿Qué pasa, por ejemplo? Cuando llega el estómago, el alimento, el estómago, ¿qué hace? El estómago se dice, bien, gracias a su receptor, una digestión mecánica, en medio de la comida, y estimula que se produce gran cantidad de cosas. Hay un reflejo del sistema nervioso entérico que produce poco acetilcolina. ¿Y la acetilcolina qué hace? Actúa sobre las células somáticas, sobre la célula parental, sobre el cerebro, y producen ácido. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué les parece? Medio complicado parece, ¿no? Pero no es tan complicado. ¿Qué les parece este dibujo? ¿Qué les he colocado este dibujo? Porque todos los días, ¿qué hacen? Esta bomba, hidrógeno, potasio, estabilidad, porque aquí va a actuar los IDPs viniendo esta bomba, esta bomba de protones o hidrógeno, potasio, por acá. ¿Qué pasa con esta célula parietal? Miren, el agua, este es el agua, H2A, más el dióxido de carbono. En presencia de anhidasa carbónica, esto se va a transformar en ácido carbónico. El ácido carbónico se va a dividir en dos. Libera hidrógeno y libera bicarbonato. El hidrógeno es el insumo para la bomba. Es su insumo. Depende de ese hidrógeno. Lo importante es saber de dónde viene. Entonces, se libera hidrógeno, va a la bomba. Hidrógeno, potasio, saca hidrógeno y mete potasio. ¿Ya? Saca hidrógeno e ingresa el potasio. ¿Cómo se llama? Hidrógeno-potasio. Intercambio. Saca hidrógeno, mete potasio. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Hidrógeno-potasio. Antepasio. El principal insumo, les repito, de esta bomba de protones es el hidrógeno. ¿Y qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato entra a la sangre. Y al entrar a la sangre entra cloro al mismo tiempo. Al mismo tiempo se produce todo este ciclo. Se libera bicarbonato, entra bicarbonato a la sangre, hidrógeno, entra bicarbonato y logramos sacar cloro. Acá ya en el lumen, allá en el estómago, el hidrógeno se une al cloro y forma ácido cloro. Así es como funciona esto. Entonces, no es tan complicado, ¿no? Lo importante que sepan ustedes que actúa a nivel de canales de potasio y canales de cloro. ¿Ya? Y acá es donde se produce el ácido. Miren, ¿a qué pH produce el ácido? Un pH de 0.8. Eso es lo que constante va a liberar lo mismo acá. Es otro esquema, pero igual como saca cloro ahorita.
ácido clorhídrico. ¿Qué es lo más importante de esto? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué les parece? A ver, un poquito, a ver qué entienden de esto. ¿Qué podemos sacar de esto? Quiero que, porque cada gráfico tiene una importancia. ¿Qué es esta? Porque todo el tiempo ustedes hablan de IBPs, inhibidor de la bomba, inhibidor de la bomba, inhibidor de la bomba. Y la pregunta es, ¿qué es la bomba? La bomba de protones se llama también hidrógeno potasio. ¿Qué pasa? ¿Se encuentra dónde? En la célula de producción. ¿Qué hace? Produce hidrógeno. ¿Qué es? Es una proteína. Y se va sintetizando constantemente se va sintetizando. Tiene dos fracciones, la fracción alfa y la fracción beta. A mí me interesa que esta bomba de hidrógeno es proteína, eso me interesa que sea primero, ¿ya? Y se va a ¿qué hace? Esta bomba de hidrógeno potasio, les repito, tiene una vida media de 54 horas. Se resintetizan ¿por qué? Porque los IBPs, hemos dicho, se unen a esta bomba. ¿De qué forma? De forma irreversible. Se unen y no la sueltan hasta que otras bombas se vayan sintetizando. ¿Ya? Así actúan los IBPs. Esta es su vida media, 36 a 96 horas. Perfecto. Y el 20% de estas bombas se van a sintetizar cada día y se sintetiza más de noche. Ojo, y se activan con el desayuno. Por eso nosotros los medicamentos les damos media hora antes del desayuno, antes que se active. Es cuando les vamos a seguir. Ahí les damos. Por eso les damos media hora antes. Ojo, por eso es. Porque se activan con eso. Si mejor es con estómago siempre vacío, con estómago vacío, media hora antes que se activen estas bombas. Entonces, ¿qué hacen los IBPs, chicos? ¿Dónde va a actuar? No en la vía neural, no en la... Exactamente, ¿dónde? En la vía final de producción del ácido, es la bomba de protones. Ahí actúan los IBPs, inhibiendo la producción de ácido clorhídrico. Ahí, ¿no? Ojo, la duración de esa inhibición, ¿cuánto dura? 48 horas. Pero miren esto, dice, no todas las bombas se activan simultáneamente, ¿ya? La máxima supresión de ácido se logra después de 5 días. O sea, el efecto máximo que ustedes van a conseguir va a ser a partir del 5º día. Vamos a empezar a inactivar a las bombas. Ojo, vamos a demorar un poquito de 5 y nos va a llevar un poquito de tiempo. Entonces, eso es lo que usted decía, conoce de fisiología. Ahora va a ser más fácil que aprendamos patología. Por ejemplo, el principal síntoma, todos los problemas, todos los días en la consulta, vemos pacientes que se quejan dolor, distensión, me arde, me quema, se hincha el estómago, ¿no? Hay un problema, eso se llama, hay un disconfort abdominal, hay algo. Algunos dicen, hay un malestar importante, ¿no? ¿Y eso qué se llama? Dispepsia. ¿Ya? La dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? Es ese, o sea, el primer cuadro que vamos a ver es dispepsia, métanse a la cabeza, ¿no? Dispepsia. No voy a hablar ahora de gastritis aguda, no hay gastritis aguda crónica, porque la gastritis no duele, ya, no hay gastritis, hay dispepsia. Y ahí los tipos se clasifican los síntomas que vamos a ver más adelante. Entonces, a ese disconfort abdominal superior que se tiene el paciente, un disconfort abdominal superior, ahora vamos a llamar dispepsia. ¿Y por qué se caracteriza? Tiene que haber dolor en el epigastrio. Sabemos dónde está el epigastrio. Un mes de evolución. Con llenura precoz, plenitud postprandial, náuseas, vómitos y dolor epigástrico. Por eso les decía, ¿no? A ver, ¿cuáles son las preguntas que vamos a hacer siempre en la consulta? Tolerancia oral. Todo tiene que ver con estos síntomas. Si esos síntomas se relacionan con los que vamos a ver más adelante, va a estar en tu casa por estos síntomas. Ahora, de acuerdo, por ejemplo, a la última clasificación, hay varios consensos, reuniones de expertos y donde se reúnen, dicen, vamos a decir con Roma 1, Roma 2, Roma 3, varios congresos.
El último congreso de San Solís ha definido el concepto de dispepsia es esto. Se dice, ¿cuándo es una dispepsia funcional y cuándo es una dispepsia de tipo orgánico? ¿Cuándo es una dispepsia funcional? El paciente, para tener una dispepsia funcional, tiene que tener uno más de los siguientes síntomas. Dolor en el epigastrio. Perfecto. Tiene que tener saciedad temprana o precoz. Perfecto. Puede tener plenitud postprandial. Perfecto. Pero para que sea dispepsia funcional tiene que ver una cosa. Tiene que ver ausencia de una enfermedad estructural por nosotros. Eso como hemos visto en la gastroparesia, ¿no? Es funcional o es obstructiva. Y al final la endoscopía es la que define si hay algo estructural. Lo mismo acá. Para que sea funcional, solamente funcional, tenemos que descartar que no haya nada estructural. Y para eso, el único método de diagnóstico es, podemos utilizar también la tomografía, pero es para utilizar la endoscopía. Y estos expertos la han dividido en dos. ¿Ya? Vamos a dividir en dos síntomas, dice, para que entendamos mejor y podamos clasificarlo mejor al paciente. ¿Qué dice síndrome de distrés postprandial? A ver, ¿qué dice? Ya te estás durmiendo ya. ¿Tenían examen ustedes? Oiga, mañana. ¿Qué dice síndrome de distrés postprandial? Si tu paciente tiene síndrome de distrés postprandial o no la tiene. Si tú le dices, señor, usted se ha servido su alimento, ¿cómo le preguntarías? Sí, se siente saciado, no ve bien. Sí, te digo, sí, almorcé hoy, me sentí bien, si me siento saciado. ¿Qué más le preguntarías? O estamos preguntando de plenitud postprandial, porque tú vas a llegar al diagnóstico, usted ahorita va a llegar al diagnóstico de síndrome de distrés postprandial. Tiene que leer ese diagnóstico. Usted le pregunta, ¿usted se siente, como dice, no saciado, se siente llenito, ¿no? ¿Se ha digerido bien? ¿Qué te falta? Sí, doctora, me siento hartada, me siento llenita. Bueno, ¿qué te falta? La mayor parte del tiempo, porque tú puedes hartarte después de comer, todos nos hartamos, según una sobrina estamos hartadísimos después de comer, pero ahí no acaba, esa es la confusión. Y el paciente te va a decir sí, pero no es plenitud postprandial. Si es solo post ingesta, no tiene que ser la mayor parte del tiempo posterior a la ingesta. O sea, durante varias horas el paciente permanece hartado, o sea, no se plenitud postprandial. No inmediatamente después de la ingesta, ¿no? Porque todos tenemos plenitud postprandial post ingesta, todos. No, la mayor parte del tiempo. Además, ojo, tu paciente tiene llenura precoz, ¿cómo le preguntarías? Sí. Exacto. Logra terminar sus alimentos. Que te va a decir, no, doctora, pero no, ni mi plato por acá, apenas con cuidado. No, claro, ni siquiera servirme lo que quiero servir. No logra terminar su alimentación. ¿Por qué? Apenas come poco, se siente bien. O sea, se tiene atrás, tiene llenura. Pero si tu paciente tiene con esas dos preguntas, ya has hecho el diagnóstico de síndrome postprandial, o sea, de síndrome de distrés postprandial, porque tiene dos cosas, plenitud y tiene llenura precoz o saciedad precoz. Ya, en base a esas preguntas, hemos hecho esto como parte de la dispepsia. El segundo síndrome, síndrome de dolor epigastrio. Algunos decían disfunción ulcerosa, o sea, dispepsia funcional, antes se llamaba dispepsia por dismotilidad, dispepsia de tipo ulcerosa. ¿Por qué? Porque todos los pacientes pueden referir estos síntomas. Dolor o ardor intermitente en epigastrio. Pues eso es lo que tu paciente, doctorita, usted le pregunta, señor, ¿qué tiene? Me duele el estómago, acá me duele el estómago. ¿Dónde? Señálame con su dedo. Acá. Tú dices epigastrio. Perfecto. ¿Cómo le duele? Me quemo, le que sí, me duele, me quemo. En epigastrio es ardor, es dolor. Puede haber dolor o ardor.
puede haber dolor o ardor. Entonces, si te dice me duele, ya está. ¿Dónde? Encima, epigacho, porque ya está. O dolor en epigacho, ¿no? Moderado. Por lo menos tiene que ver una vez a la semana. Pero no se racionalice con defecación y parálisis, si lo dice Dios. Pero es importante que tú esto preguntes a tu paciente. Y la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta vienen por estas dos cosas. Por un síntoma de distrés postprandial. Estos síntomas son fundamentales. ¿Ya? La plenitud, la saciedad precoz. Ojo, ahora, estos síntomas son solamente funcionales o hay una estructura orgánica que lo está produciendo. Es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿es orgánico o solamente es funcional? Entonces vamos a hacer todos los métodos de diagnóstico. Por lo tanto, esta dispepsia se divide en funcional si no hay alteración de los cosas. Y en la mayoría de los casos, el 80% es funcional. Ojo, es orgánica cuando hay alteración en dos. Y en muchos casos vamos a ver esto. Porque la endoscopia dice, pero doctor, es una gastritis nodular. Parece el Helicobacter. También se lo ha clasificado causa. ¿Qué les parece eso? Porque tu paciente va a venir y tú tienes que descartar todo esto. Esto es el nuestro medio, esto es lo que vemos todos los días. Esto es lo que ustedes tienen que ver. Si mi paciente cumple los criterios para dispepsia, tiene los dos síndromes o las molestias que dicen, ¿ya? La primera causa que yo voy a descartar, y está dentro de las funcionales, se está catalogando al Helicobacter. La segunda causa que yo tengo la obligación de descartar, ¿cuál es? Parasitosis. Lo hemos visto en la consulta con muchos de los chicos, giardia, pues amuelo, e inclusive han visto estrongiloides. ¿Ya? O como causa de dispepsia. Porque es importante. Si yo trato la parasitosis, trato la dispepsia. Si yo trato el Helicobacter, trato la dispepsia. Tengo que ir buscando la causa del problema. ¿Qué más? Bueno, con la endoscopía yo voy a poder hacer, ¿no? Descartar que no tengo úlcera, que no tengo cáncer, esofagitis, con la endoscopía me voy a ayudar, ¿no? Y que no tengo una gastritis obstructiva, no obstructiva, la gastroparesis. ¿Y cuáles son estas cosas menos frecuentes? Por ejemplo, muchas veces los antiinflamatorios esteroideos, el paciente a veces utiliza antibióticos como Lumacor. Más que Lumacor, yo creo que son valvosaides, ¿ya? Por nacimiento de dispepsia. Dos cosas que también debo descartar: la enfermedad de Crohn y la enfermedad celíaca. ¿Y cómo lo podría hacer? La endoscopía, chicos, les va a ayudar. No se olviden que la endoscopía llega hasta la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Cualquier alteración histológica en el duodeno, la endoscopía les va a ayudar a discernir alguna patología de este. Entonces, por endoscopía, ver si hay alguna enfermedad de este tipo. O usted dice, a ver, pero doctor, ¿por qué pedimos ecografía abdominal? Yo debo descartar pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, alguna patología hepatopancreática o biliar. Entonces, por eso le pido ecografía. Por eso le pido endoscopia. Y vamos a ver un poquito más algunas cosas que les pedimos en la práctica todos los días. Pero estos son las primeras causas, chicos, que yo debo investigar. Lo primero que vamos a investigar. El paciente aquí más se nos... Bueno, muchos de estos problemas, si es funcional, dice ¿cuál? Hemos dicho, no hay alteración orgánica. Muchas veces tiene que ver con componente psicológico. En las mujeres es muy frecuente. Las dispepsias funcionales, las esofagitis, hemos dicho, las gastroparesis funcionales, el síndrome de intestino irritable. Ustedes lo van a vivir en su práctica, ¿ya? Hoy, por ejemplo, en la mañana vi una paciente joven de 26 años, joven,
con constipación vino ella, ¿no? Le hicimos todos los estudios para descartar constipación orgánica o funcional. Todos los estudios de constipación normal, la colonoscopia normal, no hay nada. La radiografía normal. No está normal. ¿Qué tiene? ¿No? Empieza a ver qué problemas tiene. ¿Y desde cuándo tiene problemas de la constipación? Y ella dice, no, doctor, decía hace 2 o 3 años. Porque ella ya podía haberlo tenido desde la niñez. Algunos sí son constipaditos desde la niñez. Bueno, era una causa que investigar, ¿no? No, era normal hasta hace 3 años. Desde hace 3 años empezaba a tener constipación. Y la primera causa es hormonal, o sea, estructural o funcional solamente. No requerimos cáncer, descartamos todo, ¿no? Causas metabólicas, causas digestionísticas, principalmente causas estructurales. Y la colonoscopia normal. Le digo a la señora qué problemas tiene. Y la paciente empieza a tener problemas secundarios a problemas personales. Con su esposo, que su hija, que su hija tiene problemas, jovencita ya de 17 años, que le está dando problemas, es su única hija, pues empieza acabando llorando, ¿no? Entonces el problema es ese, no es nada de lo que estamos tratando de ver, porque no hay algo, hay todo, no es hipertiroidismo, nos hemos descartado, ¿no? ¿Y por qué? Dice mi esposa, yo doctor, dice ella misma, se conoce, ¿no? Dice, yo doctor tengo todo, me duele esto, y a mi esposo no le hace nada, no tiene nada. Claro, pues él cada fin de semana va, hace su fiesta, ¿no? Entonces estresado totalmente, ¿no? Y ella en la casa estresada con los hijos, con la familia, con la deuda, con todo. Es muy difícil. Yo creo que las responsabilidades de mujer, de madre, tienen que ver también con los problemas, los estreses, el estrés psicosocial o emocional que tienen ellos. Y algunos lo sobrellevan muy bien, pero no todas. Entonces, y en las mujeres, wow, pero tenemos la obligación de hacerles todo el screening, ¿no? Y hacerles entender que es funcional. Ya hemos dicho, tenemos que crear siempre empatía, ¿no? Un poquito de dieta. Entonces, es chico, lo funcional es frecuente en las mujeres, es frecuente en mujeres jóvenes, es frecuente en aquellas que tienen un nivel socioeconómico alto, ¿ya? Las personas que fuman, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con eso. Si la mujer tiene factores desde esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Además tiene esa enfermedad, síndrome irritable, tiene herpes, por eso. A esas pacientes se vieran, ¿no? Haga intercourso, no se las quiere. Son difíciles de tratar. Son difíciles, ¿no? Entonces, son muy difíciles. Necesitamos un equipo multidisciplinario. Bueno, esa displasia funcional tiene que ver con esa alteración de hipersensibilidad visceral, como dijimos también, el problema de estomatitis, procesamiento central alterado, vaciamiento gástrico retardado, infección por incubantes, estructurales estatal y problemas psicosociales. Chicos, y estos son los síntomas que tienen los pacientes, no se olviden. Los síntomas cardinales de la dispepsia son llenura precoz, plenitud postprandial, ardor o dolor. Y ahí le suman mucho y dicen, ¿tiene bloating? Le dicen, no, acostumbra ese término. ¿Tiene bloating? Dice, bloating, ¿qué es eso? Bloating. Cuando escucha el término de bloating, están hablando de dispepsia. ¿Y qué es bloating? Esas son sensaciones que tiene el paciente de globo, de gas, fractura, dice, aquí en el abdomen. Lo que hace un doctor, como si tuviera algo inflado aquí en el abdomen. Eso se llama bloating. Muchos tienen náuseas. Blood, cuidado, tiene esto. Bueno, dice, hágase un pictogramita, dice, ¿no? A ver, muéstrale al paciente y en su consultorio coloquen estos pictogramas, dice, si el paciente dolor en el epigastrio, ya, si el paciente tiene, ardor en el epigastrrio, si el paciente tiene plenitud postprandial, si tiene saciedad precoz, entonces, puedo utilizar estos pictogramas. O, en muchos casos, y en las mujeres, por ejemplo, nosotros hemos internado a 2 pacientes, y una me toca a mí. Es decir, pues una paciente joven, le pregunta al señor, yo me preocupé por ella. Le dice, pero una paciente joven, así enflaquecida, totalmente enflaquecida, con un hijito. Tengo que buscar alguna enfermedad estructural, ¿no? Principalmente pensé en una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Porque la mujer es muy frecuente, ¿no? Que pierda peso, que enflaquezca, buscar alguna causa inflamatoria, pero causa neoplásica no había. Y esta paciente había perdido peso bastante, está muy enflaquecida.
Nos dicen, estos pacientes, ojo chicos, pueden tener, tengo estos síntomas, y por estos síntomas, es decir, todo el tiempo me siento lleno, como poco y me harto, prefiero no comer. Y eso se llama miedo a comer. Porque cada que comen tiene esas molestias, entonces prefiero no comer, por lo tanto el paciente puede perder peso. Esto es lo que a veces nos ya ha pasado, les cuento, con 2 pacientes, mujeres, jóvenes igualitas, les hemos internado, hemos hecho todos los estudios, todo normal. Y después nos hemos enterado de una de las señoras que le gustaba consumir, ¿no? Caemos a hacer, se drogaba. Pero sí, ahí había componentes más, ¿no? Pero bueno, pues estos son los. Sí. ¿En quiénes nosotros debemos sospechar patología orgánica? ¿En quiénes creen que debemos sospechar patología orgánica? Edad avanzada. A mayor edad, ya debemos sospechar, ¿no? Cuando los problemas disfuncionales son tan disfuncionales, son más orgánicos. A menor edad, más. Y bueno, casi psicológico, ¿no? El paciente pierde peso, wow, ¿no? Si tiene disfagia, si tiene vómito persistente, si tiene anemia inexplicable, tiene sangre oculta en las heces, este paciente debe tener, ¿no? Debe buscar causas orgánicas. Entonces, ¿qué le pedirían ustedes en su consultorio? ¿Qué le pedirían? Claro, una buena historia clínica, voy a ver sus antecedentes, voy a estudiar de todo. Los exámenes que debo pedirle, ¿cuáles son? Un hemograma completo, ¿en qué les va a ayudar? ¿Qué más? A ver, puede tener una anemia, yo veo si tiene anemia, si no tiene mejor, y si tiene, wow, voy a estudiar casos de anemia crónica, ¿no? Voy a buscar. ¿Qué más aparte del hemograma? ¿Qué más puedo pedir? El hemograma puede ayudar, por ejemplo, puede ver eosinofilia, el paciente tiene parasitosis, puede ver eosinofilia, puede ver una anemia hipocrónica, puede ver otras enfermedades hematológicas también, o sea, leucemia, otras cositas más de por medio. El paciente no se tiene una enfermedad, pero tiene 2 enfermedades. 2, ¿qué más le voy a pedir? Aparte de los básicos que hacemos, debo pedir ¿qué? ¿Será importante pedirle proteínas? ¿Qué dicen? ¿Le pedimos proteínas? ¿Le podría ponerse un proteinograma ayudará? Un proteinograma. El perfil de mostrar voy a pedir, el electrolito voy a pedir para ver alguna alteración, otro tipo de normal. Pero el proteinograma, por ejemplo, ahí no está el proteinograma. ¿Le podría pedir? Sí. La albúmina especialmente. En las mujeres pida proteinograma. Si está el paciente ha perdido de plaquecidita, ha perdido peso, la albúmina es un tratante de fase aguda negativa. Si la albúmina está baja, le está diciendo estudiará algún problema inflamatorio. Entonces la albúmina, pidan proteinograma, pidan albúmina. ¿Ya? Siempre dentro de los exámenes de rutina que tengo. Si estoy pensando en el Helicobacter, ¿qué le voy a pedir? Anticuerpos por el ¿qué me puede ayudar? ¿Ya? Siempre le pedimos, por ejemplo, a ver, voy a pedir IgG para H. pylori. No solamente es una memoria antigénica, voy a ver si esta está expuesta al Helicobacter. Pero ya me va a dar unas luces si esa puede ser la causa del problema. ¿Vale? Porque el Helicobacter también lo voy a buscar en las heces. A ver, los antígenos fecales en heces, voy a buscar. Lo tengo que buscar. ¿No? Y al final, probablemente acaba siendo endoscopía. Y la histología me va a dar el dato, ¿no? ¿Qué solución? Realmente sí hay, ¿no? Entonces, dije que para Helicobacter, ¿cómo lo debo pedir? Sí. Por ejemplo, en el hospital les pedimos ELISAs también. ELISAs para MEVA, para Ciares, pero no piden inclusive para H. pylori, en esas. Le pedimos, ¿ya? Creo que en los primeros segundos no es solamente Prococin, pero en el hospital pedimos hasta ELISAs. Ya podemos ver este tipo también de parasitosis, ¿no? Si el paciente, ojo, quiero ver si hay una expresión estructural, debo pedir sangre oculta en esas.
estoy buscando, ojo. Si estoy pensando en una enfermedad inflamatoria, este es estudio, por ejemplo, que hemos oído bastante. La PCR, aquí está la parte, la PCR. ¿Ustedes han visto la consulta con los chicos? Por ejemplo, muchas veces les pedimos, cuando estamos sospechando una enfermedad infecciosa inflamatoria, les pedimos PCR. Porque si la PCR que no es exantante, fase aguda y sube, está orientando o es algo inflamatorio o hay algo infeccioso. Este se sube la PCR, no sé, PCR, ya, la PCR, la proteína es de aquí, que ayuda. Si yo quiero ver alguna enfermedad inflamatoria, pido calprotectina o carne. Esa para enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria, colitis, etc. Necesito la calprotectina o carne. Eso es importante. Le decía, ecografía abdominal, sí, lo que yo necesito. Necesito ver que este paciente no tenga alguna patología hepatobiliar o pancreática, necesito. ¿Ya? Entonces hemos dicho, la endoscopía es imprescindible. ¿Ya? ¿Cuándo debemos sospechar? Por ejemplo, un cuadrito que dice, ¿en qué países y a qué edad piden endoscopía? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Colombia? Piden a partir de los 35 años. ¿Por qué les pedirán a partir de los 35 años? O antes de los 35 años. ¿Por qué creen? Se quita, ¿no? Colombia, Sudamérica. Depende del tipo de alimentación también. Claro. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Quieres llegar los pasos? Tipo de alimentación. Porque la prevalencia del cáncer gástrico en nuestros países es altísima. La prevalencia promedio del Helicobacter en Sudamérica es del 70%. Es alto. Y el cáncer está muy de la mano con el Helicobacter. Bueno, les decía, por ejemplo, en un hospital, lamentablemente, todas las pacientes que viven con cáncer gástrico son del área rural. Ya estadios avanzados, cáncer gástrico, no acuden a tiempo, ¿no? Como en el área de la ciudad viene, por ejemplo, ya hacemos endoscopía ya. Pero en el área rural viene ya con casos avanzados de cáncer gástrico. ¿Pero se relaciona con cuál? El Helicobacter pide. Porque la prevalencia del Helicobacter pide acá en nuestro país de nosotros es más alta. Porque tienen que ver, vamos a ver más adelante, con todos los factores económicos que tienen acá, ¿no? Tenemos nosotros casi el 70-80%. Por ejemplo, ¿qué pasa en Canadá, en Estados Unidos? ¿Por qué piden a partir de los 60 años? Porque la prevalencia del Helicobacter apenas es del 20%. O sea, no tienen mucho cáncer gástrico relacionado con el Helicobacter. Nosotros sí, y a muy temprana edad. Entonces, ojo, siempre busquemos causas orgánicas. Y si vemos antecedentes familiares peor de cáncer, si mamá muerto de cáncer, hay que hacer endoscopia. No podemos perder el tiempo. Hay que descartar entonces, ojo, y siempre buscar el Helicobacter. Entonces, si es secundaria, en muchos casos es lo primero que hay que buscar, el Helicobacter que tratar, ¿no? Si es una displasia funcional, la dieta, procinéticos, muchas veces, como hemos dicho, neuromodulador, le damos amitriptilina, un apoyo psicológico es suficiente. Y ayer veía esta conferencia de un colega y decía esto, ¿qué les parece a mí? Eso es lo que él hacía a sus pacientes que tienen displasia funcional. Tiene que haber una excelente relación médico-paciente. Tienen que tener ustedes psicología. Tienen que hacer entender cómo es decir, miren, si yo le digo a mi paciente que es dispersa funcional, que su problema no se debe a cáncer, ¿ya? No se debe a tumores, no se debe a masas. Y es lo mismo que les decía, mi paciente, esta señora que tiene dispersia funcional hecho y todo sale normal. Creo que es más un componente emocional, psicológico que tiene la mujer, paciente. ¿Qué le digo? Primero, por ejemplo, le digo, ¿no? Señora, he hecho estos estudios, endoscopía, hasta algunas veces hasta colonoscopía cuando el problema amerita hacerlo, ecografías. He gastado como 5.000 bolivianos en Boston, ¿no? Y me debes 50, te voy a hacer pagar 5.000, porque 5.000 es lo que he gastado en Boston. Y en todos esos estudios, tú no tienes cáncer.
¿Qué pasaría si yo te dijera que tienes cáncer y mañana te vas a morir? Asusta, ¿no? Ay, doctor, dice, como que hace cortocircuito, ¿no? Gracias a Dios, le digo, no, estás bien. No tienes nada. Mira, tu endoscopía es normal. Le digo, no tienes diabetes, no tienes enfermedades renales, no tienes cáncer. Dios te ha bendecido, ¿no? Te ha bendecido darte más vida. Como que se la tienes que echar, ¿no? Pero no hay otra. Esa es la única forma de convencerle y hacerle entender que no tiene nada y que el consumo de medicamentos solo le va a causar daño y gasto económico. Porque muchos colegas cometen ese error. O sea, darle antidepresivos. Es muy difícil. Y muchos de esos medicamentos, aunque no crean, son de manejo de mucho cuidado. El dar dosis, comenzar dosis, subir dosis, desescalar las dosis con todos los antidepresivos, convulsivantes, hay que tener experiencia. No es fácil, chicos. Cada vez más, combinar, a veces los hace más daño, ¿no? Trastornos más. Pero la gente que tiene experiencia que maneja esas cosas también, ¿no? No meten a manejar esas cosas, ¿no? Pero ojo, con hacerle entender que no tiene nada grave, que su problema solo está relacionado con el estrés, ¿ya? Que su problema solo se debe a que su estómago es muy sensible. Muchas veces solamente le damos placeres. Esto les repito, estas cosas les hay que hacer entender con nosotros. En nuestro medio todavía la gente entiende, todavía Claro, depende un poquito también de a quién estás dirigiendo, ¿no? Porque si una paciente que tiene un nivel sociocultural o alto, es un poquito más complicado, ¿no? Porque ese ya ha leído todo. Porque esa paciente que tiene un nivel, ya ha leído todo, pero sabe más que vos sabes sobre esto. Es muy perspicaz. Ya ha leído todo, sabe todo. Ya te va a dar la dosificación, el mecanismo de acción del medicamento, todo ya ha leído. Entonces a esos mejor dices, sí, sospecho que tienes esto, pero te voy a referir a este paciente, este médico que sabe que maneja mucho esto, ¿no? Y estudiar las cosas. Chicos, los problemas pépticos son frecuentes. ¿Pero por qué creen que a mayor edad, mayores problemas pépticos relacionados con dispépticos? ¿Por qué creen? Porque por toda la gente que viene al hospital, debe ser el 70%, el 30% tiene algo que tratar y el 70% nada. Me lo mandan todo con gastritis, con úlceras, con todo me lo mandan, pero hacemos todo. El 70% no tiene nada y el 30% solo tiene a veces solamente el cobre. A mayor edad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a mayor edad? ¿Qué pasa? A ver, si usted entienda, ¿qué está pasando en el organismo de una persona? No solamente en la parte psicológica, sino en una persona de la tercera edad. Claro. La anatomía, chicos, ya no es la misma. Los factores de protección de la mucosa que tienes ya no es la misma. Ese estómago tiene más estrés emocional, psicosocial, tiene mayor estrés. Ese paciente tiene comorbilidades. Ese paciente secreta más ácido, tiene menos mecanismos de defensa. Ese paciente está viendo qué día se va a morir, de 60 a 80 años, que ya está viendo cuándo se va a morir. Tiene mucho. ¿Y eso qué pasa con ese problema de estrés, el estrés permanente que tiene? Secreta ácido. ¿Y al secretar qué hace? Van a darle su mucosa. ¿Y qué tienen? Gastritis crónicas, histológicamente, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Solo descargamos que no tenga algo que tratar. Le descargamos que sea de coraje, que sea chacal. ¿Le hacemos todo? No tiene nada. El problema está relacionado con su entorno social, familiar, personal, su patología de base, con los medicamentos que a veces utiliza, con esas cosas. Y solamente, a veces, entendiendo cómo es tu paciente, ¿no? Entonces, hay algo de eso. Yo decía, por ejemplo, los pacientes con COVID, ¿por qué se han muerto en los hospitales? ¿Por qué se morían más los pacientes en COVID? Porque se morían más, ¿no? Más en los hospitales que en sus casas. En sus casas todavía no morían, pero en las casas, en los hospitales no morían. Una coinfección. Una coinfección de la bacteria hospitalaria. Sí, pero hay una cosa que ha pasado. Se deprimían por estar solos en tal vez.
Determina más su sistema corazón, triste, abandonado. Y al final, ustedes se dan cuenta, o sea, en pacientes, por ejemplo, con ese tipo de patología, el factor inmunológico ha sido determinante. Los que tenían un factor inmunológico fuerte, que se nació fuerte, han sabido sobrellevar la enfermedad y muchas veces no se han complicado y no han necesitado terapia. A esos pacientes que, por ejemplo, han entrado al hospital, ¿qué ha pasado en el hospital? Primero, no les han dado la alimentación que recibían en su casa. Les han dado comida al hospital sin sal. Sin sal. Ese paciente comía 3 veces en su casa, en el hospital come 1 y media. ¿No? Y no come la cantidad ni la calidad que le daban. ¿Qué ha pasado con ese estado inmunológico? ¿Se inmunodeprimió? Si él necesitaba alimentarse, comer. ¿Y qué pasaba con el personal de salud? Ni se acercaba. De lejos le miraba y le daba ahí, que coma, ¿no? O sea, ni siquiera le miraba, los médicos ni les revisaban. Los terapeutas me desde el cuarto de ahí, miraban, dale esto, hacer esto. El terror que tenía el personal de salud. O sea, grabando, nada. Ese paciente estaba suerte ahí, porque entraba y ya sabía que estaba entrando a morir. Emocionalmente, sí. La alimentación le incluyó. Eso ha hecho que este paciente, claro, si usted me va abajo, y el virus ha hecho presa de él, ¿no? Se ha complicado, se ha sobreinfectado, ha fallecido. Los pacientes que han estado en sus casas, comían bien, les han alimentado por abajito de la puerta, pero igual les daban comida, estaba ahí la familia, agua, todo, estaba en su entorno familiar, han sobrellevado, ¿no? Obviamente un pico, claro, han desaturado hasta 70, 60 y después arrancada y listo, y nomás. Muchas veces no necesitaba nada. Y hasta ahora se ha demostrado que vitamina que no sirve para nada. Para nada de mal les han dado Dios. Nada, no sirve para nada. Es cosa inmunológica y nada más. Hay que concluir. Solamente está expectante que no haya complicaciones, ¿no? Esa era la. Bueno, chicos, todos nos vemos la próxima. A seguir avanzando.